Hola, bienvenidos. Vamos a tejer otra puntada. Esta puntada necesita múltiplos de 4 y nuestra primera vuelta va a ser de puntos bajos. Entonces vamos a montar 16 puntos y nos vamos a comer uno al regresar con los puntos bajos. Van a quedar 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí están nuestros 16. Vamos a tejer puntos bajos. Ok, aquí está nuestra primera vuelta. Ahora vamos a tejer otras 3 vueltas de puntos bajos. En total van a ser 4. Vamos a tejer la tercera. Y tejamos la cuarta. Ok, ahora hacemos una cadena, tejemos un punto y aquí va a empezar la puntada. Vamos a subir aquí con 1. En el siguiente en línea recta de abajo, no lo suelten, carguen hilo otra vez y súbanlo a la misma altura. En línea recta de nuevo, en el que sigue hacia abajo, cargamos hilo y lo subimos hasta arriba. Y repetimos lo mismo en el de abajo.
y sacamos todos. Aquí tenemos. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos y vamos a hacer de nuevo este mismo dibujo. Subimos uno, lo detenemos, subimos el segundo en línea recta, el tercero y el cuarto. Ahí los tenemos. Cargamos hilo y sacamos todos. Otra vez tejemos 3 puntos bajos en los siguientes 3 puntos y vamos a repetirla. 1, 2, 3, 4. Aquí los tenemos otra vez. Ahora, otra vez. 1, 2, 3. Y aquí en el penúltimo repetimos. 1, 2, 3, 4. Lo voy a pasar por atrás y aquí los tenemos. El último es un punto bajo normal. Vean qué linda. Ahora vamos a tejer puntos bajos en toda la fila. Esta es la única línea que queda en la parte de atrás. Otra vuelta. Seguimos con otra vuelta. Y aquí vamos a hacer la puntada. O sea, aquí tejimos 1, 2, 3 vueltas. Por el lado de enfrente hacemos lo mismo. Subimos 1, 2, 3 y en este no es en este, fíjense, en el que queda el hueco. Y esta es la 4. Cruzamos todos y tejemos
3 puntos. Aquí la tenemos, una en línea recta con la otra. Ahora subimos 1, 2, 3 y aquí la tenemos otra vez. Parece que queda junto, pero no. Ahorita la ven. 1, 2, 3. Subimos 1, 2, 3 y 4. Pasamos todas, tejemos otros 3 y en el penúltimo otra vez 1, 2, 3, 4. Voy a detener aquí y tejemos el punto bajo de la orilla. Aquí la tenemos y ahí ven línea recta. Queda en este hueco, no queda aquí, queda en este hueco, pero queda recto. Entonces vamos a tejer otras 3 vueltas de puntos bajos y vamos a repetir la puntada. Esta es nuestra tercera vuelta. Subimos, volteamos, tejemos la primera y en la segunda repetimos 1, 2, 3, aquí está nuestro hueco, y 4. 1, 2, 3 puntos bajos y repetimos puntada. 1, 2, 3, 4. Nuestros 3 del centro. 1, 2, 3. 1, 2, 3
4, pasamos, 2, 3, 1, 2, 3 y 4. Voy a detener aquí para que no se pase para el otro lado. Y aquí la tenemos. Se las voy a enseñar en grande. Esta es la parte de atrás, solo queda en esta línea. Es una puntada muy bonita, muy fina, como muy delicada. Esta es nuestra parte de atrás. Y esta es la de adelante. Pues disfrútenla mucho, aprovechenla y ojalá les haya gustado. Saludos, gracias, bye.